día. Hoy vamos a ver un nuevo tema, el flujo sanguíneo muscular durante el ejercicio y también el gasto cardíaco durante el ejercicio, cómo se implementan estas dos variables, tanto el flujo sanguíneo hacia los músculos como el gasto cardíaco, que tiene que implementarse exactamente de la misma manera. Bien, además vamos a hablar algo de la circulación coronaria y de la vía isquémica, las enfermedades que se producen por un defecto o una deficiencia del flujo sanguíneo, deficiente aporte de oxígeno en particular hacia el músculo cardíaco. Bien, ya hemos visto que el flujo sanguíneo hacia los músculos tiene unas variaciones importantes, ¿no? Durante el reposo, el flujo sanguíneo hacia los músculos es de aproximadamente 3 a 4 mililitros por 100 gramos de músculo por minuto. Ese sería el flujo sanguíneo hacia el músculo de reposo, cuando no estamos en actividad física. Cuando estamos centrados en actividad física, entonces este flujo empieza a aumentar. A medida que aumenta la actividad física, la actividad muscular. Es una persona que no es atleta, que no es deportista, que puede correr, trotar, subir gradas, bailar, hacer cualquier actividad física sin ningún problema, ¿verdad? Este flujo puede aumentar 20 veces, hasta 80 mililitros por minuto, ¿sí? Por 100 gramos de tejido. Ahora, es un aumento espectacular, ¿no? Que aumente 20 veces el flujo. Esto es para cubrir las necesidades metabólicas de los músculos que han entrado en la actividad. Ahora, el ejercicio extenuante, cuando realmente la persona se pone a prueba, el flujo sanguíneo puede aumentar incluso más de estos 80 mililitros por minuto, ¿no? Ahora, en personas entrenadas, atletas, y que se ponen al máximo de prueba en una competición, por ejemplo, el flujo sanguíneo puede llegar hasta 200 mililitros por minuto, dependiendo del grado de entrenamiento que tenga el atleta, desde luego, ¿no? Cuanto más entrenado esté, mayor va a ser el flujo sanguíneo, porque va a exigir más a su organismo, más a su musculatura. Y se ha comprobado que atletas de gran rendimiento, en especial en maratonistas, los que hacen actividad de horas se exigen al máximo, que están entrenados para eso, puede aumentar hasta 400 mililitros por minuto. Es esa cantidad de ya sea que aumente 80 o aumente 400 mililitros por minuto, ya sea que una persona no entrenada, cualquier persona, como un atleta, tiene que haber muchos ajustes circulatorios para que se pueda producir este incremento tan importante del flujo, ¿no? Bien, ahora, el músculo esquelético es uno de los tejidos que mayor masa corporal tiene. ¿Sí? Ningún otro órgano tiene una masa corporal, una cantidad, digamos, tan importante como el músculo esquelético. A no ser una persona extremadamente magra, digamos, muy debilitada, con una musculatura mínima, ¿no? Entonces, una barrera, una relación tan importante con el cuerpo. Pero en general, todas las personas tienen una nutrición, una actividad física
digamos, promedio, el músculo ocupa un porcentaje grande de la masa muscular. Entonces, ver la cantidad de sangre que se dirige hacia los músculos es importante. Y cuando se dirige una cantidad de sangre hacia los músculos que están en actividad, es mayor todavía. Bien, por eso es que el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, tiene que aumentar enormemente. En una persona normal, el gasto cardíaco puede aumentar 2 o 3 veces fácilmente. En un deportista puede aumentar hasta 7 veces, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo se da la velocidad esta del flujo sanguíneo? ¿Qué características tiene el flujo sanguíneo durante la actividad muscular? Ya les decía que cómo puede aumentar de 3 a 4 litros por minuto por 100 gramos de músculo hasta 100 a 200 mililitros en un atleta bien entrenado. Ahora, fíjense el flujo como, perdón, aquí vamos a, el flujo durante el ejercicio va a ser un tanto, va a haber un aumento y una disminución del flujo sanguíneo hacia los músculos durante el ejercicio, durante la actividad física. Si el músculo está en reposo, el flujo sanguíneo va a ser constante, es 4 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Pero si empieza a entrar en actividad, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una contracción y una relajación del músculo. El músculo se contrae y se relaja en cualquier tipo de actividad. Fíjense, durante la contracción, el flujo sanguíneo es mínimo, casi como el flujo en reposo. ¿Sí? Pero durante la dilatación del músculo, este flujo aumenta, se incrementa enormemente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se contrae un músculo, va a ocluir las arterias intramusculares, las que están entrando al interior de la masa del músculo. El músculo se contrae y tapa, ocluye a las arterias. Entonces, el flujo es mínimo. En cambio, cuando el músculo se relaja, ¿verdad?, se liberan las arterias de esta oclusión y empieza a fluir una gran cantidad de sangre al interior del músculo. Entonces vamos a tener un flujo relativamente rítmico, ¿no? Contracción, flujo pobre. Relajación, flujo intenso. Ahora, estas dos actividades, estas dos situaciones, está clara que se van a dar durante la contracción por la oclusión de las arterias. Pero durante la relajación, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, las arterias no solamente se van a ver liberadas y van a seguir conduciendo el flujo normal de sangre que conduce. Si estamos aquí hay un flujo alto y aquí un flujo bajo. Aquí se contraen los músculos sobre las arterias y las van a ocluir. Aquí los músculos se van a relajar y las arterias van a volver a su calibre y va a llegar mayor flujo hacia el músculo. Pero además no solo ocurre esto, sino que el músculo en actividad, ¿qué va a producir? Vasodilatación de estas arteriolas, va a aumentar la cantidad de sangre por la vasodilatación que se va a generar. ¿Y debido a qué se va a generar esta vasodilatación? Y hemos visto que cualquier tejido, cuando está en actividad, va a aumentar su flujo local por dos mecanismos. Uno, porque va a disminuir el oxígeno, ¿verdad?,
músculo va a ocupar más oxígeno y entonces la sola falta del oxígeno va a producir vasodilatación. Pero además va a producir sustancias vasodilatadoras locales. Estas sustancias vasodilatadoras locales hacen que el músculo se dilate más todavía. Está claro, ¿no? Como durante el ejercicio, entonces va a haber una vasodilatación intensa de estos vasos que llegan a los músculos y va a aumentar enormemente el flujo sanguíneo de manera rítmica. En la contracción, mínima cantidad de flujo que llega al músculo, pero durante la relajación se incrementa enormemente. Bien, pero no solamente están estos factores locales que van a intervenir durante el ejercicio. Durante el ejercicio entramos en estrés. El ejercicio es una situación estresante. Y cuando entramos en estrés, ¿quién se activa? El sistema simpático. ¿No es verdad? Miren cómo el sistema simpático va a generar una redistribución del flujo sanguíneo importante. Porque, ¿qué va a liberar? ¿Qué se va a liberar durante la estimulación simpática? Noradrenalina. La noradrenalina va a actuar como vasoconstrictor, pero va a actuar como vasoconstrictor en todos los tejidos no musculares. Ya sabemos que el músculo se estimula, los vasos que van hacia los músculos se estimulan poco con el sistema simpático, ¿no es verdad? Donde tienen un mayor efecto la noradrenalina como vasoconstrictor en la circulación esplánica, por ejemplo, ¿no? En todas las vísceras, en la piel también, ¿sí? Entonces, en estos tejidos hay una potente vasoconstricción, se distribuye la sangre, se redistribuye hacia los músculos. ¿Y qué pasa en los propios músculos? Aquí, aunque hay también receptores alfa en las terminaciones ya de los músculos, de los vasos que penetran en el músculo, vamos a tener receptores beta. Y ya sabemos que la adrenalina va a actuar sobre estos receptores beta, que son los receptores beta 2, que están en las arteriolas y que van a producir vasodilatación. ¿No es verdad? Entonces, fíjense, además de la vasodilatación que se produce por los vasodilatadores locales, la falta de oxígeno, por la propia actividad muscular, la estimulación simpática también puede contribuir a que haya una mayor vasodilatación en estos vasos. Por eso es que aumenta de manera tan importante. Hay un incremento enorme del flujo sanguíneo hacia los músculos, ¿no? Aquí, nuevamente el mismo gráfico, durante la contracción, poco flujo, durante la relajación, ¿vean? Aumenta el flujo. Este es el flujo rítmico que se puede dar en la pantorrilla cuando estamos corriendo, ¿no? Contrae, relaja los músculos de la pantorrilla para que los pasos sean más rápidos, ¿no? Y más largos también. Entonces, aumenta el flujo y disminuye, aumenta el flujo y disminuye. Aumenta cuando hay dilatación o relajación del músculo y disminuye cuando hay contracción. Y cuando hay dilatación del músculo, entonces van a ocurrir todos estos fenómenos que les acabo de decir. Las arterias dejan de estar ocluidas. Por otro lado, hay vasodilatadores locales, por el propio metabolismo que va a dilatar el vaso. Y por otro lado, el propio simpático puede apoyar a través de la adrenalina para estimular receptores beta-adrenérgicos que van a hacer que haya mayor vasodilatación todavía. Bien, entonces, esas son las características del control, ¿no?, del flujo sanguíneo a través de los músculos esqueléticos.
Entonces tenemos una regulación local, la disminución de oxígeno, la sustancias vasodilatadoras y además también los nervios vasoconstrictores simpáticos que actúan en territorios no musculares y además hay nervios sustancias vasodilatadoras como la adrenalina que van a actuar sobre receptores beta y que van a producir vasodilatación en el músculo. Estos son los nervios vasoconstrictores, no van a actuar en el músculo, sino van a actuar ¿dónde? En las vísceras, en la piel, ¿no? En otros territorios. ¿Para qué? Para enviar más sangre hacia los músculos. ¿Cuánto de sangre generalmente se puede aumentar hacia los músculos produciendo esta vasoconstricción? Aproximadamente 2 litros de sangre por minuto puede ir hacia los músculos gracias a esta vasoconstricción periférica, ¿no? Es muy importante esa acción de estos vasoconstrictores simpáticos. Bien, ahora, entonces, ¿cuáles van a ser los reajustes circulatorios que vamos a tener en el organismo durante el ejercicio? Una descarga simpática en masa que va a estimular la circulación por todo el organismo. Esta descarga simpática, vean, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza de contracción del corazón, va a producir vasoconstricción periférica, vasodilatación del músculo, ¿sí? Es una acción del simpático por todo el organismo. Pero además va a aumentar la presión arterial. Y es importante el aumento de la presión arterial. Durante la actividad física necesariamente tiene que aumentar la presión arterial. Alrededor de un 10 o un 30% puede aumentar durante la actividad física la presión arterial. Eso no significa que sea algo negativo, sino que es necesario que aumente la presión. ¿Y por qué va a aumentar la presión? ¿Qué creen? ¿Por qué aumentará la presión? Para que aumente el gasto. ¿Por qué? Mayor flujo sanguíneo. Mayor flujo sanguíneo, que va a aumentar el volumen minuto, el gasto cardíaco, ¿no es verdad? Va a aumentar. ¿Por qué más? Cubrir los nutrientes que necesita el músculo. No, ¿cuáles son las causas de que aumente la presión? No lo sé, ¿para qué aumenta? Sino para qué aumenta la presión. ¿Por qué? Uno es porque aumenta el flujo, ¿no? El gasto cardíaco, debido a una mayor actividad del corazón como bomba. Va a aumentar también el retorno venoso, ¿no? Y fíjense que el aumento de la presión arterial también se va a deber a la vasoconstricción periférica, ¿verdad? Va a haber vasoconstricción ¿dónde? En las arteriolas que están, digamos, llevando sangre hacia tejidos no musculares. Aquí hay una excepción que hay que tomar en cuenta. Hay 2 tejidos periféricos que no van a ser afectados por esta vasoconstricción: el corazón y el sistema nervioso, en especial el cerebro. El cerebro y el corazón no van a sufrir, digamos, una disminución del flujo durante el ejercicio hacia las vísceras, hacia la piel, ¿no? Va a haber menos cantidad de sangre que se va a dirigir hacia los riñones, va a disminuir también la cantidad de sangre que va a ir hacia los riñones, hacia el hígado, hacia todas las vísceras en general. Pero no va a disminuir la cantidad de sangre que va hacia el cerebro ni hacia el corazón. Solamente van a ser afectadas por la vasoconstricción y el aumento de la presión en los vasos con la, digamos, función visceral, ¿no?
Y finalmente va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué va a aumentar el gasto cardíaco? Aumenta el retorno venoso, aumenta la función de bomba del corazón, y aumenta la cantidad de sangre que va hacia la circulación. Sí. Doctor, pero cuando uno hace ejercicio y veo que hay personas que se desmayan, eso no quiere decir que afecta también al cerebro. Bueno, ¿cuál puede ser la causa del desmayo? Sí, puede ser que esa persona se ha desmayado porque el corazón no está cumpliendo ya con su función de bomba. Puede ser que ha llegado a un límite de la capacidad del corazón para seguir bombeando sangre hacia la circulación. Entonces, normalmente no te tendrías que desmayar cuando haces un ejercicio. ¿Sí? Todos hacemos ejercicio y no nos desmayamos. Ahora, otra causa del desmayo, esa puede ser una causa cardíaca para que pierdas, digamos, el conocimiento de desmayo. Otra puede ser la debilidad que tiene la persona. También puede ser que tiene una debilidad nutricional, puede tener anemia, por ejemplo, ya que hace un ejercicio tan intenso que su capacidad de transportar oxígeno no tiene ya que ver con el funcionamiento del corazón, sino con la capacidad de los glóbulos rojos, de la hemoglobina, de llevar oxígeno. Entonces, no tienen oxígeno las células y se van a desmayar, ¿verdad? Puede haber otras causas, pero durante el ejercicio normalmente no tenemos por qué desmayar. Nadie se desmaya durante el ejercicio. Que esté alguien que esté sano. ¿Sí? Todos hemos hecho ejercicio y no nos hemos desmayado, ¿no es verdad? Entonces, si se desmaya una persona, entonces hay que ver qué está fallando. Puede ser que el corazón estuviera fallando. Fíjate que no está pudiendo cumplir con su función de bomba del corazón cuando se le pide el exceso. De hecho, todos podríamos llegar a tener una insuficiencia cardíaca si es que exigimos a nuestro corazón al máximo de lo que realmente puede dar. Para eso está esa prueba de la función cardíaca, ¿no? Hay la prueba de esfuerzo, se llama, para ver hasta qué punto tu corazón puede responder a una actividad física intensa. ¿Sí? Y eso se mide a partir de dos variables que están, digamos, que son medibles. Una es la presión arterial y otra la frecuencia cardíaca. Normalmente, vean, cuando hacemos una actividad física, podemos aumentar tenemos que aumentar la frecuencia cardíaca. Tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Pero ese aumento de la frecuencia cardíaca está en relación a varios factores. Si yo subo las gradas a toda velocidad, va a aumentar mi frecuencia cardíaca. Pero, es decir, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, ¿sí? Y subo las gradas a toda velocidad, corriendo, y si mi frecuencia cardíaca llega a 180 latidos por minuto, es posible que mi corazón ya no pueda responder a esa exigencia, ¿no? Y entonces me desmayo. ¿Qué factores podrían influir, por ejemplo, para que eso pase? Mi edad, por ejemplo. No es lo mismo que él suba a toda velocidad hasta el quinto piso. ¿Cuántos años tienes? 19 años, que suba a toda velocidad hasta el quinto piso. Su corazón es capaz de aumentar, no es verdad, una frecuencia cardíaca mayor que la mía. Entonces hay diferentes. Otro es también la masa muscular que tengo, ¿sí? Y eso se puede, o un índice de masa corporal, también eso se mide, ¿no? Mido el índice de masa corporal, ¿cómo se mide? Pesando y midiendo a la persona, ¿sí?
Entonces, si tengo un índice de masa corporal muy magro o un índice de masa corporal muy alto, tal vez mi corazón no pueda responder a esa exigencia de subir a toda velocidad 5 pisos. Si combinas todos esos factores, hay mayor probabilidad para que una persona pueda tener una insuficiencia cardíaca, o sea que el corazón en este caso ya no sea capaz de cumplir su función de corazón. Cuando se hace esta prueba de esfuerzo, y ahí arriba tenemos la máquina para hacer la prueba de esfuerzo, cuando estamos haciendo la prueba, o sea, para hacer la prueba hay que incluir varios datos, ¿no? Para empezar, el sexo, la edad, la talla, el peso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial de la persona que se va a hacer la prueba de esfuerzo y si fuma o no fuma, también es un dato importante para la máquina. Otro dato importante para la máquina es si tiene alguna medicación, y alguna medicación, por ejemplo, un inotrópico positivo, un inotrópico negativo, un fármaco que utilice la persona, ¿no? Entonces, fíjense, con todos estos datos, ¿qué hace la máquina? Calcula la frecuencia cardíaca máxima a la que debería llegar ese individuo. Si superas esa frecuencia cardíaca, puedes entrar en la insuficiencia cardíaca. Por eso a los deportistas se les hace esta prueba para que ellos mismos sepan hasta qué punto se tienen que exigir durante los ejercicios. Porque si te exiges más allá de lo que tu corazón puede rendir para mandar la cantidad de sangre necesaria al organismo, obviamente vas a tener una insuficiencia cardíaca, ¿no? Un desmayo. ¿Sí? Entonces, hay varias causas. Bien, ahora, volviendo al tema entonces, vean, ¿cuáles son los efectos de la descarga simpática entonces? De estos temas que estamos hablando. Aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la función de bomba del corazón. Y recuerden, no solamente aumenta la frecuencia cardíaca, sino también aumenta la fuerza de contracción del corazón. Al aumentar la fuerza de contracción del corazón, va a aumentar también el volumen sistólico. Porque el volumen sistólico va a estar determinado ¿por qué? Por la cantidad de sangre que el corazón es capaz de inyectar en cada sístole, ¿no es verdad? Entonces, vean, el volumen sistólico, cuando el corazón se contrae con más fuerza, va a aumentar. ¿Y de dónde va a sacar sangre el corazón para aumentar el volumen sistólico? Por un lado del retorno venoso, pero por otro lado del volumen telesistólico. El volumen telesistólico es un volumen de reserva que tenemos. Esos 50 ml que quedan en el corazón después de cada sístole normal, pues cuando estamos en reposo, quedan 50 ml. Pero cuando estamos en actividad, el corazón se contrae con más fuerza y es capaz de echar mano de esos 50 ml para aumentar el volumen sistólico. Entonces va a aumentar el volumen sistólico, va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Y los dos aspectos van a contribuir a un aumento del gasto cardíaco. Pero también va a haber la contracción de las arteriolas de la circulación periférica y la vasodilatación de las arterias de los músculos activos. Más sangre que va. 2 litros se suma de sangre que va hacia los músculos. Más el gasto cardíaco aumentado, más sangre todavía que va hacia los músculos. Y la contracción de las paredes musculares de las venas. Esta contracción de las paredes musculares de las venas que va a determinar un mayor retorno venoso, pero también un aumento de la presión media de llenado sistémico. ¿Para qué sirve la presión media de llenado sistémico? ¿Dónde la vemos? ¿Cómo es? ¿Dónde la vamos a ver a la presión media de llenado sistémico?
si esta es la curva del gasto cardíaco, ¿no es verdad? Que vamos a tener que en 5 litros, ¿no? En 0 milímetros de mercurio, la presión en la aurícula derecha, ¿recuerdan? Cuando la presión en la aurícula derecha es 0 milímetros de mercurio, 5 litros por minuto es el gasto cardíaco. Esta es la curva de gasto cardíaco. ¿Sí? Durante el ejercicio, ¿qué sucede? Aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Puede llegar a 10, puede llegar a 13 personas que no somos atletas, pero en atletas bien entrenados. ¿Qué pasa en estas curvas? Porque me gusta a mí hacerles dibujar curvas en sus exámenes. Si no saben las curvas, en un atleta bien entrenado, ¿no? La curva del gasto cardíaco va a aumentar. Esta es una curva que muestra un corazón hipereficaz, que va a llegar hasta ¿cuánto? 20 litros por minuto. Y en un superatleta esta curva va a llegar hasta ¿cuánto? 40, 35 litros por minuto, ¿no? Esta es la curva del gasto cardíaco. ¿Qué variables estamos viendo en la curva del gasto cardíaco? La presión en la aurícula derecha y el flujo sanguíneo, ¿no? Gasto cardíaco, en realidad. En cambio, la curva del retorno venoso es diferente. Ahí tiene un marcador con... La curva del retorno venoso es diferente, pero se complementa con la curva de gasto cardíaco. Sí, la curva del retorno venoso es más o menos así, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Aquí. Así. Bueno, pero vamos a ir aumentando también la curva del gasto, el retorno venoso. Fíjense, cuando la presión en la aurícula derecha es 0, el retorno venoso es ¿cuánto? 5 litros. Aquí hay un punto de equilibrio entre el gasto cardíaco y el retorno venoso. Sabemos que siempre el retorno venoso y el gasto cardíaco son iguales. Si aumenta el retorno venoso a 10 litros por minuto, también va a aumentar el gasto cardíaco, o si no, va a aumentar también el retorno venoso a 20 litros por minuto y va a aumentar también el gasto cardíaco. Pero ¿cuál es la otra variable que tenemos que considerar aquí? La presión media de llenado sistémico. ¿Sí? Esta presión media de llenado sistémico es la presión que van a ejercer las venas, ¿sí? Las venas periféricas para impulsar, empujar la sangre hacia el corazón. Fíjense, cuanto más mayor, ¿cuánto es la presión media de llenado sistémico del reposo? ¿Cuánto es la presión media de llenado sistémico? 7 milímetros de mercurio. Bueno, en anteriores clases hemos hablado de esto, de la presión media. ¿Cómo se mide o de dónde sale la presión media de llenado sistémico? Como que si en este momento dejara de funcionar el corazón, todas las presiones se van a igualar, ¿no? La presión arterial, la presión capilar, la presión venosa, todas las presiones se van a igualar. ¿Y a cuántos igualan? A 7 milímetros de mercurio. Entonces, si la presión media de llenado circulatorio es 7 milímetros de mercurio, el retorno venoso es 5 litros.
Si aumenta la presión media del venado circulatorio, el retorno venoso va a aumentar y también va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Y cómo aumenta la presión media del venado circulatorio? Por una vasoconstricción venosa. Cuando hay una contracción de las venas periféricas, si hay un aumento de la presión venosa, va a circular mayor cantidad de sangre hacia el corazón. Bien, entonces, ya hemos repasado un poquito estas dos curvas, la curva del gasto cardíaco y la curva del retorno venoso. Fíjense cómo entonces va a haber un aumento generalizado de la presión del venado sistémico, aumento del retorno venoso y aumento del gasto cardíaco. Todo eso gracias a una descarga simpática en masa que se da cuando estamos en ejercicio. Entonces, el simpático es importantísimo para la actividad física. Y si ustedes observan todas estas variables que han aumentado, la presión del venado sistémico, el retorno venoso y el gasto cardíaco, vamos a tener que va a haber un aumento de la presión arterial durante el ejercicio. ¿Sí? Hay vasoconstricción, hay aumento del gasto cardíaco, hay aumento del flujo. Si vemos nuevamente la fórmula de la presión, la fórmula de la presión es igual a flujo por resistencia. Y no se olviden que este flujo, en el caso del corazón, es el gasto cardíaco, ¿no es verdad? Si aumenta el gasto cardíaco, el flujo sube la presión. Si aumenta la resistencia, sube la presión. Y las dos cosas aumentan durante el ejercicio. Es normal que suba la presión arterial durante el ejercicio. En una próxima práctica vamos a medir la presión de 2 o 3 compañeros en el laboratorio y vamos a enviar a 2 o 3 con su tensiómetro al último piso a que les midan también la presión y les tomen la frecuencia cardíaca. Y vamos a ver el porcentaje de incremento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca de los compañeros que van a subir al 5.º piso, ¿no? A un compañero podemos pedirle que suba caminando rápido, otro que suba trotando y otro que suba a toda velocidad. Entonces, son jóvenes que deben hacerlo sin que una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en poco espacio. Pero vamos a ver que solamente de subir esos 5 pisos, cómo va a aumentar la frecuencia cardíaca y cómo va a aumentar la presión. De ahí es la importancia de estas pruebas de esfuerzo, para saber hasta qué punto nosotros podemos esforzarnos. No es cuestión de ponernos actividad, hacer una actividad física hasta el máximo sin saber hasta dónde puede nuestro organismo dar, ¿no? Y es muy importante, en especial para deportistas, ¿sí? Para deportistas, para que conozcan sus límites o su capacidad, puedan esforzarse hasta he debido ver que ahora incluso los deportistas utilizan relojes que miden la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces van viendo su frecuencia cardíaca, que no se pase lo que el límite que su corazón tiene para alimentar de sangre al organismo. Bien, entonces, fíjense, el aumento de la presión durante el ejercicio, ¿no? La vasoconstricción y la actividad de la bomba del corazón y el aumento de la presión media del venado sistémico va a aumentar necesariamente la presión arterial. El aumento entonces de la presión puede ser de 20 a 80 milímetros de mercurio, dependiendo del esfuerzo que hagamos. Como decía, un compañero puede subir caminando las gradas, el esfuerzo va a ser menor, subir caminando. Otro va a subir trotando, el esfuerzo va a ser un poco mayor. Y otro puede subir a toda velocidad, ese esfuerzo va a ser mayor. Entonces la presión aquí va a ir subiendo en función
función del esfuerzo que está realizando, ¿no? Bien. Pero este aumento de la presión arterial media puede llegar hasta 170 milímetros de mercurio en una persona de pie que está colocando un clavo en el techo. Vean, qué interesante ya de esto hemos hablado en neuro, creo, cuando hemos visto digamos, cómo el sistema nervioso también influye sobre la presión arterial. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está clavando un clavo en el techo? Entra en un estrés intenso. ¿Y cuántos músculos entran en actividad de esta persona? Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos músculos que está, pero el estrés es alto. Y entonces aumenta muchísimo la presión. Aunque el esfuerzo de clavar el clavo no sea grande, el estrés es muy grande. Y pocos músculos se benefician de ese incremento de la presión. En cambio, en un nadador, el nadador empieza a nadar y la presión no sube tanto. Puede subir hasta, qué sé yo, 120, 130, 140, su presión media. Y eso que el nadador está poniendo toda su musculatura en funcionamiento. Y eso se debe también a que la sangre se empieza a distribuir más hacia los diferentes músculos. Entonces, no hay una estimulación simpática que se quede en una hipertensión y que no tenga salida. Es lo mismo que ocurre en el paciente estresado. ¿Sí? El paciente estresado, ¿qué tiene? Un aumento de la presión arterial. Pero fíjense, ese aumento de la presión arterial está ahí favoreciendo la circulación de la sangre, pero es una sangre que no va a ninguna parte. O sea, que solamente está ahí, circulando por los tejidos como en reposo. ¿Sí? Y el paciente está estresado, ahí sentado. Ese estrés, ¿para qué nos serviría? Para correr, para defendernos, ¿verdad? Fíjense, entonces, normalmente, durante el ejercicio, sube la presión arterial por la descarga simpática. En un paciente estresado, un estrés psicológico, un estrés, cualquier tipo de estrés que no sea el que nos predispone para la actividad física, la presión arterial va a subir y esa presión, en vez de favorecer algún tipo de actividad, lo que puede hacer es dañar los vasos, ¿no? Bien, entonces, cuando se nada o corre, aumenta la presión arterial y ese aumento de la presión favorece el flujo sanguíneo, hace que la sangre fluya más rápidamente hacia los músculos. Aquí podemos ver el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio, como hemos visto esas curvas hace un momento, ¿no? Esta es la curva normal del gasto cardíaco, ¿no? 5 litros por minuto, 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha. Si aumenta la actividad, ¿verdad? Podemos llegar hasta 13 litros por minuto en un corazón normal, en un corazón de un adulto que no tiene actividad física, digamos que no está entrenado. Aquí vemos el corazón de un deportista entrenado, cómo puede aumentar el gasto cardíaco. Y también podemos observar cómo se complementa con el retorno venoso. Hemos dibujado ahí. Fíjense, el retorno venoso, 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, 5 litros por minuto, el retorno venoso y la presión media del venado sistémico de 7 milímetros de mercurio. Aumenta la actividad física, aumenta el retorno venoso, aumenta
el gasto cardíaco y que está ocurriendo aquí. Además estamos viendo que está aumentando la presión media del llenado circulatorio, que necesariamente tiene que aumentar. ¿No? Bien. Disculpe, hace un momento mencionaba que también el estrés aumentaba el gasto cardíaco, ¿no? Pero si una persona, digamos, sufre algún tipo de trauma desde una etapa temprana, como la niñez o adolescencia, y vive desde entonces con estrés, el cuerpo mismo no se adapta a esa frecuencia. Se va a adaptar, pero igual se va a ir predisponiendo a largo plazo a daños en el sistema circulatorio, en el corazón, desde luego. Porque el organismo tiene la capacidad de adaptarse. Recuerden, el otro día hemos visto también que cuando aumenta la presión, ¿qué es lo que ocurre? Se distienden los vasos, ¿no es verdad? Porque la presión es la fuerza que se ejerce sobre la pared de los vasos. Pero los vasos al mismo tiempo, ¿qué hacen? Responden contrayéndose y adecuándose a esos nuevos niveles de presión, ¿sí? Pero eso no puede durar por mucho tiempo. Por eso es que una presión arterial no controlada, ¿a qué va a predisponer? A una muerte temprana. Porque hay vasos que se van a ver afectados más que otros. En general, la mayor parte de los vasos pueden resistir muy bien todos estos aumentos sostenidos, incluso de la presión arterial. Pero los vasos del cerebro no van a resistir y puede haber un ictus. Los vasos del corazón no van a resistir y puede haber un infarto de miocardio. Los del riñón no van a resistir y puede haber una insuficiencia renal. Los vasos de la retina también no van a resistir y puede producir disminución de la agudeza visual, incluso ceguera a largo plazo, la presión arterial alta. Entonces, hay vasos que van a ser afectados a largo plazo y que esas afectaciones a largo plazo pueden producir la muerte de una persona, una muerte temprana, de hecho, así es lo que ocurre, ¿no? Bien. Ahora hablaremos de la circulación coronaria y cómo responde el corazón a un aumento de la actividad física. Ustedes hacen un recuerdo de anatomía rápidamente, vemos que las arterias coronarias son las que llevan la sangre hacia el corazón, para que el corazón cumpla con sus funciones metabólicas. Las arterias coronarias llevan oxígeno, llevan nutrientes y se llevan también el dióxido de carbono y las sustancias del desecho hacia las venas, ¿no? Bien, las arterias coronarias son dos, la arteria coronaria izquierda y la derecha. La arteria coronaria izquierda es la que tiene mayor recorrido, se distribuye por el ventrículo izquierdo, por la parte anterior y lateral del ventrículo izquierdo. En cambio, la arteria coronaria derecha va a ir hacia el ventrículo derecho y también la parte posterior del ventrículo izquierdo. Ahí hay, entre estas dos arterias, además, hay muchas anastomosis, ¿no? Comunicaciones entre estas dos arterias que garantizan la circulación hacia todos los sectores del corazón. Bien. Ahora, ¿cómo es el flujo venoso? El corazón tiene un seno venoso coronario que va a volver la sangre hacia la circulación venosa en aproximadamente un 75% de toda la sangre que le llega al corazón. Pero va a haber además unas venas que van a desembocar directamente en la aurícula derecha, ¿sí? Y van a llevar sangre venosa a la aurícula derecha. Y otras venas que van a llevar sangre hacia todo el resto de las cámaras cardíacas, hacia el ventrículo izquierdo, ventrículo izquierda, ventrículo derecho. ¿No? Esas son las venas de Teresi. Entonces,
las propias cámaras del corazón reciben sangre venosa. Incluso el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, que están, o el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, que están recibiendo sangre recién oxigenada, van a recibir sangre venosa procedente del propio corazón. ¿Sí? Vamos a ver cómo influye esto en la concentración, en la presión parcial del oxígeno, esta circulación venosa del corazón, cuando hablemos de respiratorio. Bien, entonces son las características de la circulación coronaria en el corazón, ¿no? Tenemos las arterias coronarias, las venas coronarias y estas desembocan directamente en la aurícula derecha y en las diferentes cámaras, como las venas de Pérez. Ahora, ¿cuál es el flujo coronario normal? Aproximadamente un 4 a 5% de todo el gasto cardíaco se va al corazón. Fíjense, para ser el corazón un órgano tan pequeño, recibe un flujo sanguíneo grande, ¿no? Un porcentaje alto del gasto cardíaco. De hecho, todos los músculos en reposo reciben la misma cantidad de sangre que el corazón, cuando también el corazón está en reposo. Es un indecible el corazón en reposo, porque los músculos pueden no estar haciendo nada, absolutamente. Pero el corazón, cuando está en reposo, está igual funcionando, ¿no? A una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, pues está contrayéndose y relajándose. Entonces, el corazón necesita un flujo sanguíneo alto. Aproximadamente 70 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido es el flujo sanguíneo hacia el corazón en reposo. O también podemos decir 225 mililitros por minuto para todo el corazón. Ese es el flujo sanguíneo. Este flujo puede aumentar entre 4 y 7 veces. Y una cosa interesante, vean, es que el flujo sanguíneo, este porcentaje de sangre o esta cantidad de sangre, 225 mililitros por minuto, llevan una cantidad de 8 mililitros de oxígeno hacia el corazón. 8 mililitros de oxígeno por minuto. Esto es realmente una cantidad de oxígeno grande para el corazón, porque el corazón puede funcionar con 1.3, 1.4 mililitros de oxígeno sin que sufra ningún daño. Entonces, es un margen de seguridad enorme que tiene el corazón para no sufrir ningún problema durante su funcionamiento, porque a diferencia del músculo esquelético, como les decía hace un momento, el corazón en reposo está trabajando, no está durmiendo. El músculo esquelético puede estar durmiendo, el corazón no puede darse ese lujo porque tiene que estar bombeando sangre todo el tiempo. Entonces necesita de oxígeno, una cantidad grande de oxígeno todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pero puede sobrevivir con esa cantidad pequeña, digamos, en relación a la que recibe. En cada minuto el corazón recibe 8 mililitros de oxígeno y solamente utiliza 1.3. Fíjense el margen de seguridad que hay para disponer de oxígeno en caso de una oclusión, por ejemplo, de las arterias coronarias. La oclusión tiene que ser muy intensa y prácticamente no llegar sangre para que el corazón sufra verdaderamente por falta de oxígeno. Bien, ahora, fíjense también entonces el músculo cardíaco, al igual que el músculo esquelético, va a tener un flujo rítmico, va a recibir una pequeña cantidad de flujo sanguíneo durante la sístole
y durante la diástole va a aumentar el flujo sanguíneo. ¿Vean? Durante la sístole entonces recibe menos de 100 mililitros por minuto. En cambio, durante la diástole aumenta el flujo sanguíneo. ¿Qué ocurre durante la sístole? El corazón se contrae y las arterias subendocárnicas, las arterias intramusculares, las que están entrando a la masa del corazón, se colapsan, ¿sí? Quedan totalmente colapsadas. No pasa flujo o pasa muy poco flujo sanguíneo. Pero durante la diástole el corazón se relaja. ¿Y qué ocurre? Estas arterias se permeabilizan nuevamente y aumenta el flujo sanguíneo. ¿Está claro, no? Entonces fíjense, en el músculo esquelético, las contracciones que son mucho más rápidas del músculo esquelético, ¿dónde estamos? Sabemos que un músculo esquelético se contrae y se relaja en fracción de segundos, pero el corazón no es así. El corazón se contrae, ¿cuánto dura la sístole? 0,35 segundos aproximadamente, ¿verdad? Entonces el corazón en esos 0,35 segundos se está contrayendo y la diástole va a durar aproximadamente el doble de la sístole. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿sí? Y durante la diástole, cuando el corazón se relaja, entonces se restituye, nuevamente el flujo aumenta, ¿vean? Enormemente hacia el interior del músculo cardíaco. Ahora, ¿qué ocurre durante el ejercicio? O sea, los dos periodos se van a acortar, ¿sí? Los dos periodos, la sístole y la diástole. Pero, ¿qué va a ocurrir? El corazón necesita mayor cantidad de sangre también que llegue, porque requiere más oxígeno. Aquí también vamos a tener los dos efectos que hemos visto en el músculo esquelético. Si aumenta el metabolismo del corazón, aumenta el flujo por los mecanismos vasodilatadores locales que también tiene el músculo cardíaco. Y va a aumentar también el flujo porque las arterias subendocárnicas, las arterias intramusculares tienen los receptores beta 2 que son capaces de producir vasodilatación. Y cuando estamos en estrés, ¿qué es lo que se va a enviar en cantidad enorme hacia la circulación? La adrenalina. Y la adrenalina, ya sabemos, tiene afinidad por estos receptores. En cambio, la noradrenalina tiene más afinidad por los receptores alfa. La adrenalina tiene más afinidad por los receptores beta. Por eso es que los beta 1 en el nódulo sinusal produce una mayor frecuencia cardíaca y en el músculo cardíaco una mayor fuerza de contracción en los beta 1 y en los beta 2 vasodilatación en el caso del corazón. ¿Está claro? Entonces también ocurre la misma ritmicidad en cuanto al flujo sanguíneo, ¿no? Aquí podemos observar un diagrama de la vasculatura coronaria epicárdica y de la intramuscular y de la suprendocárdica, ¿no? Estas arteriolas entonces intramusculares son las que se suelen colapsar cuando se produce la contracción. Y de hecho, estas arteriolas tienen receptores beta 2 que pueden aumentar su calibre cuando hay una circulación simpática. Bien, entonces el control del flujo sanguíneo coronario va a estar dado por el metabolismo propio del músculo, aumentando las sustancias vasodilatadoras. ¿Cuál va a ser determinante en el músculo cardíaco? La falta de oxígeno. Ya les decía hace un momento, si hay menos de 1.3 mililitros de oxígeno por minuto que llegue al músculo cardíaco, vamos a tener ya problemas. El músculo ya va a empezar a sufrir, ¿sí?
Y además está el control de los nervios autónomos, ¿no? En especial el simpático, aunque el parasimpático también puede tener un efecto, pero el parasimpático puede dilatar las arterias coronarias y además el parasimpático, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, entonces hace que el trabajo del corazón disminuya. Bien, ahora, ¿qué es la cardiopatía isquémica? Cuando hablamos de cardiopatía nos estamos refiriendo a una alteración en el corazón, una enfermedad en el corazón. Esta cardiopatía isquémica nos hace referencia a que esta enfermedad se debe a una falta de aporte sanguíneo y puntualmente a una falta de aporte de oxígeno hacia el corazón. Entonces, hay muchas causas para que se produzca una falta de aporte de oxígeno al corazón, pero la principal causa y la que ocasiona la mayor cantidad de muertes por cardiopatía isquémica es la aterosclerosis, ¿no? Esta aterosclerosis lo que hace es condicionar que hayan depósitos de colesterol en la íntima de las arterias coronarias, y estos depósitos de colesterol en la arteria, si esto es la arteria, ¿verdad? Estos depósitos se van a producir aquí, debajo del endotelio, ¿sí? Este colesterol es una grasa que con el paso del tiempo se va acumulando, va engrosando la pared de la arteria, y al engrosar la pared de la arteria hace que la arteria se vuelva más estrecha, digamos, ¿no? Vean, se van acumulando placas de colesterol y la arteria se va estrechando por una parte. Ese es un problema, claro. Cada vez, entonces, el diámetro es menor, y ya sabemos que por la ley de la cuarta potencia, cuanto más disminuye el diámetro, el flujo se va a ver entorpecido. Pero el otro problema es que estos depósitos de colesterol se van endureciendo y van resquebrajando, dañando el endotelio. Y ya vamos a ver cuando lleguemos a sangre cómo este daño del endotelio va a desencadenar un proceso de coagulación de la sangre, ¿sí? Entonces aquí se empiezan a formar, ¿qué cosa? Coágulos, que se conocen como trombos. Estos coágulos pueden crecer, crecer, crecer y tapar la arteria. Fíjense, este proceso de arteriosclerosis es realmente un problema serio para la circulación coronaria. También en los vasos cerebrales hemos visto que puede ocurrir esto y producir daño al cerebro, ictus, derrames cerebrales, etc. Pero en el corazón, si no llega sangre al corazón, ¿qué va a producir? La muerte del músculo cardíaco, el miocito cardíaco, que está siendo afectado por la falta de flujo. En algunos pacientes que tienen una, digamos, actividad simpática fuera de lo normal, también puede haber un vasoespasmo. Es decir, que estas arterias no están afectadas por el colesterol, pero el sistema simpático actúa sobre los receptores alfa y va a producir un espasmo, una contracción tan intensa que ocluya el paso de la sangre, ¿no? Y va a producir anginas e incluso muerte de miocitos.
Una vez que se produce la oclusión, ya sea por la arteriosclerosis o por el vasoespasmo, no llega sangre al tejido y va a producirse ya lo que se conoce como el infarto. Hay una isquemia del músculo y un infarto. Los miocitos van a empezar a morir porque necesitan oxígeno, trabajan intensamente, no pueden descansar y si mueren, entonces hay una zona del músculo cardíaco que ya no se contrae. Y si esa zona del músculo cardíaco no se contrae, la capacidad de bomba del corazón disminuye. En vez de en cada sístole inyectar 70 ml en cada sístole, ¿cuánto va a inyectar? Puede bajar esta capacidad de bomba de 70 a 50 o a 35. Vean cómo puede caer inmediatamente, a partir del infarto, puede caer inmediatamente el gasto cardíaco. La próxima clase vamos a hablar precisamente de la insuficiencia cardíaca provocada y vamos a ver cómo las curvas del gasto cardíaco cambian totalmente. Esta curva va a cambiar totalmente. Y vean cómo cae el gasto cardíaco. Y si cae el gasto cardíaco, ¿qué ocurre con el organismo? Deja de recibir sangre, deja de recibir oxígeno, podemos tener un desmayo, ya podemos perder la conciencia o morir finalmente, ¿no? Si el corazón no se recupera rápidamente de ese infarto. Además, la muerte de estas células cardíacas, si este es el corazón, no se ve, el infarto es aquí, fíjense, la muerte de estas células va a empezar a producir varios cambios importantes, ¿no? Por un lado, aquí, este corazón va a empezar o estas células dañadas van a empezar a liberar potasio hacia el exterior, va a haber una hiperpotasemia que va a alterar el ritmo, ¿no?, de conducción del corazón. Puede haber una alteración total del ritmo cardíaco. Por otro lado, sabemos que cuando muere el tejido, este tejido no se va a repolarizar. Y entonces, ¿qué va a aparecer? Una corriente de lesión. Fíjense. Por otro lado, esto puede afectar también a las fibras de conducción cardíaca. Están distribuidas por el corazón y también va a afectar al ritmo, ¿sí? Entonces, puede haber una fibrilación cardíaca que va a matar al paciente en pocas horas. Son daños que se van presentando a nivel del corazón por el daño que se ocasiona por la muerte, ¿no?, del corazón. ¿Ven? Puede haber, además, no solamente el descenso del gasto cardíaco, sino que sabemos que, vean, si el corazón es incapaz de enviar los 70 ml, baja a 33 ml, y por las venas, ¿cuánto está llegando? 70 ml, ¿no? Pero el corazón no está pudiendo bombear esos 70 ml hacia la circulación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí la sangre que está revolviendo se va a empezar a estancar, a detener en las venas, porque está llegando al corazón, pero el corazón no lo está bombeando hacia la circulación. ¿Y qué va a ocurrir? Fíjense, algo interesante. En ese mismo instante, nuestros tejidos, nuestras células van a empezar a sufrir. ¿Y quién va a percibir esto? El simpático. ¿Y qué va a hacer el simpático? Va a producir una descarga masiva. Va a haber una actividad simpática intensa, con el ánimo de restituir el gasto cardíaco, pero si el daño, si logra restituir, está bien, nos salvamos.
o el paciente se salvó, pero si no logra restituir, va a haber mayor retorno venoso todavía, porque las venas se van a contraer más. Y este corazón no está pudiendo responder a ese retorno venoso, y entonces la sangre se va a ir estancando en las venas, provocando edemas. Hay dos posibilidades. Si es el corazón izquierdo, el dañado, el edema va a ser en el pulmón, y si es el corazón derecho, va a ser en los tejidos periféricos, los edemas. Y si es en el pulmón, el edema este puede ser media hora, porque va a llenar de sangre líquido el corazón. Vean, este estancamiento de la sangre es peligroso. La fibrilación, lo que les decía hace un momento de los ventrículos, puede ocurrir también por todos estos mecanismos que les acabo de decir. Va a haber salida de potasio, va a haber la propia corriente de lesión que va a evitar que se repolarice el corazón totalmente, puede haber daño en el sistema de conducción del corazón. Entonces, todos esos problemas agudizan más esta situación de la isquemia. Y finalmente, puede haber una rotura cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que se va a romper el corazón. Ese músculo cardíaco que es tan fuerte, tan potente, el músculo ventricular, el músculo ventricular izquierdo, que es grueso, que es muy fuerte. ¿Qué va a ocurrir si este músculo que tiene esta, digamos, este grosor, ¿no? Ocurre aquí el daño? Este músculo dañado ya no se va a dilatar, no se va a relajar ni se va a contraer y va a quedar ahí. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a empezar a debilitar, y el resto, esta parte del músculo, esta se va a contraer, esta se va a contraer, va a intentar, y va a ir enviando sangre hacia la circulación, pero esta no, va a empezarse a debilitar cada vez más y se va a hacer cada vez más delgada por la fuerza, por la presión que hay en el interior del ventrículo. El ventrículo está haciendo todo el esfuerzo por bombear, pero esto se va a ir debilitando. Ustedes han visto una pelota, por ejemplo, y ahora las pelotas, antes las pelotas de fútbol venían con un cuero y una cámara de goma en la que se metía el aire y se inflaba, ¿sí? Si se rompía esta parte de la pelota, ¿y qué ocurría si había mucho aire en la cámara? Protruía la cámara, ¿no? ¿Sí? Salía como un chichón, digamos, la cámara. En las llantas de los vehículos también se veía eso antes. Vean, eso es lo que va ocurriendo en el corazón. Va habiendo una protrusión, fíjense, este debilitamiento. Y esto cada vez se va debilitando cada vez más y más. Y el corazón está esforzándose por mandar sangre y aumentando la presión aquí adentro y siendo incapaz de mandar la sangre. Y además, como esta parte no trabaja, no puede contribuir a la presión. Hasta que al final esto termina rompiéndose, desde luego la muerte es inminente, como la muerte cardíaca, ¿no? Ya no hay más que hacer. Entonces, fíjense cómo todos estos aspectos que derivan de una insuficiencia, de una isquemia, de un infarto, de miocardio, pueden llevar a la muerte en días a un paciente, o en horas, ¿no? Dependiendo del grado de la isquemia. Disminuye el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco disminuye a menos de 2 litros por minuto, eso es insostenible, la persona muere en el lapso de pocas horas. Si hay estancamiento de sangre, lo mismo, no hay retorno venoso, no va a haber gasto cardíaco y en pocas horas la persona va a morir. La fibrilación va a hacer que el corazón empiece a entrar, hay corrientes de reentrada que hacen que el corazón, fíjense, este problema de las corrientes de reentrada es otro aspecto que va a hacer que recircule
el potencial de acción del miocardio por estos músculos dañados. Cada vez que se despolariza el ventrículo, llega el estímulo cardíaco, aquí en la zona dañada va a circular ese estímulo y no va a producir digamos, el potencial de acción necesario en el músculo para que éste se contraiga. Y entonces estas corrientes de entrada hacen que se despolaricen unas zonas del ventrículo y otras no. Y así hay una despolarización totalmente irregular del ventrículo, porque el ventrículo, para que se pueda contraer y enviar la sangre, tiene que despolarizarse todo y todo el ventrículo contraerse. Entonces aquí hay una despolarización irregular. Hay zonas que están despolarizadas y hay otras zonas que no están despolarizadas. Y entonces las zonas despolarizadas se van a contraer y las no despolarizadas no se van a contraer. Y al mismo tiempo estas que estaban despolarizadas hace un momento se van a repolarizar y se van a volver a despolarizar. Y fíjense, y estas también van a tener esa secuencia, pero no uniforme, sino totalmente incoordinada. Entonces, las contracciones de las diferentes masas del ventrículo van a ser irregulares y sin coordinación, y entonces no van a tener la suficiente capacidad de generar la presión para enviar la sangre hacia la aorta, ¿no? Se van a contraer aquí y allá, pero con contracciones débiles. Eso va a llevar a la muerte en pocas horas del paciente, ¿no? Entonces, todos estos aspectos pueden producirse, estas complicaciones pueden producirse a partir de una oclusión aguda coronaria que va a tener como consecuencia la isquemia, la muerte del músculo cardíaco y la muerte del paciente, ¿no? Ahora, si no ha ocurrido, ¿qué hora es? Terminamos con esto. Si no ha ocurrido, digamos, una muerte del paciente, el corazón es capaz de recuperarse en el lapso de unas horas del infarto. La estimulación simpática logra restituir el gasto cardíaco, los riñones también logran aportar con líquidos al volumen sanguíneo y se mantiene la circulación. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que puede ir ocurriendo? Esta zona muerta va a producir en inicio, esto es una zona de isquemia, ¿no es verdad? Esta es una zona, toda esta es una zona isquémica. Hay una zona todavía funcional y una zona no funcional. Esta zona funcional y esta zona no funcional en las próximas horas se va a ir diferenciando. Dentro de la zona funcional vamos a tener partes de esta zona no funcional que va a estar todavía con miocitos vivos y otros que van a estar ya muertos. Luego va a desaparecer esta zona no funcional, nuevamente se va a volver funcional del todo. Y vean, pero en la parte de la isquemia vamos a tener que esta zona no funcional va a ir aumentando de tamaño y los miocitos muertos van a ir desapareciendo con el paso de los días, ¿no? ¿Vean? Hasta que solamente va a quedar una zona no funcional, ¿sí? Estos miocitos muertos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque los macrófagos se van a encargar de hacerlos desaparecer y fagocitarlos, y en su lugar va a aparecer un tejido fibroso, pero ese tejido fibroso no es funcional y va a quedar una zona no funcional dependiendo del tamaño del daño que haya tenido el corazón. Puede ser más grande o más pequeña, ¿no? Ahora, sabemos que un corazón tiene una zona no funcional muy grande
va a tener poca reserva cardíaca. Normalmente nosotros tenemos una reserva cardíaca de 300 a 400 por ciento. Esto significa que podemos pues hacer subir nuestro gasto cardíaco de 5 litros a 13 litros por minuto. Una persona con una zona funcional, no funcional grande puede tener una reserva cardíaca solo de 50%. Con esos 50% apenas va a poder cumplir con ciertas actividades, ¿no? Como levantarse, vestirse, tal vez lavarse, comer, no va a tener una reserva cardíaca. Con un 100% ya puede tener una mejor esperanza de realizar actividades en general, qué sé yo, de caminar, de trabajar, pero no va a poder hacer un esfuerzo físico grande, ¿no? Entonces, dependiendo de la intensidad del daño y de la recuperación del músculo cardíaco, una isquemia puede dejar una secuela más grande o más pequeña, ¿no? Bien, aquí quedamos entonces.